Bien, en esta amplia panorámica del programa habíamos terminado con la bisagra del programa, que es la diferenciación entre el siglo XIX y XX, las continuidades y rupturas en el comienzo del nuevo siglo, este siglo que comienza después de lo debido, este siglo que comienza después de lo debido, a, por carácter asimétrico con el siglo XIX, va a terminar antes de lo esperado. Y va a terminar antes de lo esperado porque uno de los grandes proyectos que parece consolidarse como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y no como consecuencia de las contradicciones capitalistas o no necesariamente como consecuencia de las contradicciones capitalistas previstas por la expansión del siglo XIX, esto es la constitución de un sector de proletarios lo suficientemente importante, numeroso y también concentrado y consciente de sí mismo como para derribar a la burguesía del poder, emulando lo que había hecho la burguesía antes, al comienzo del largo siglo XIX. Les pido que reflexionen sobre esto porque esto está en el centro de toda la cuestión. Esto no se materializa como resultado de las contradicciones, me estoy refiriendo a la Revolución Rusa, el éxito de la Revolución Rusa, sino que no puede explicarse sin la Primera Guerra Mundial, sin el tremendo sufrimiento y exacerbación de contradicciones que en el territorio ruso dieron la oportunidad a que una de las facciones eh, más dinámicas, pero no necesariamente la más numerosa, del proletariado y del espectro político ruso, triunfara. El leninismo, el comunismo, va a triunfar sobre los otros sectores en un gobierno que se había constituido en Rusia en febrero de 1917 con la perspectiva de hacer lo mismo que habían hecho muchos gobiernos revolucionarios en Europa en el siglo XIX, esto es, fundar una democracia liberal. De hecho, es un gobierno provisional que convoca elecciones, que después luego son desconocidas, y tiene un parlamento. Paralelamente a esto, ustedes van a estudiar en las clases que se va a constituir un poder social organizado políticamente en forma alternativa, lo que se llama el doble poder, y que las instituciones constitucionales que más o menos defectuosamente la democracia liberal habían, digamos, germinado y solidificadose en Europa o en algunos países de Europa, en Rusia no pasó y se pasó directamente a lo que se llamó una revolución socialista. En octubre de 1917, los bolcheviques y Lenin toman el poder. Y esto introduce una novedad importantísima, probablemente desde el punto de vista político, la más importante que haya tenido la Primera Guerra Mundial. Y ahí comienza la construcción de un poder político sobre las bases de una forma partidaria que era el Partido de Revolucionarios Profesionales, el Partido de Minorías, el Partido de los que saben, el Partido de los ingenieros de la Revolución y no el Partido de las masas. No el Partido de las masas. Es el partido el que sabe qué hacer en la concepción leninista y no se le puede preguntar a las masas. No comienza la historia con una asamblea. No, todo lo contrario. Si hay una asamblea y hay que ir a esa asamblea porque hay 2 o 3 miembros del partido que pueden operar sobre esa asamblea. ¿Por qué? Porque las masas libradas a sí mismas, incluso la clase obrera librada a sí misma, jamás va a desarrollar por sí una conciencia revolucionaria. Jamás va a diseñar el partido de la revolución. El partido de la revolución lo tenía él. Y es un partido que triunfó. Es un partido que triunfó. Un partido que triunfó y se sostuvo mucho tiempo en el poder. Bueno, este partido que triunfó y se sostuvo mucho tiempo en el poder, en algún momento perdió la batalla de la sobrevivencia por un occidente que terminó siendo mucho más dinámico, mucho más productivo, aunque en el camino hubo logros muy significativos de este paradigma, digamos, de organización de un socialismo estatal sobre una base autoritaria y, digamos, también productivista.